Dios. Gloria a Dios. Dios se merece toda la honra, toda la gloria y todo el honor. Dios está aquí, iglesia. Lo podemos sentir. Hemos sentido la presencia de Dios en esta tarde. Gloria a Dios, la hemos sentido. Dios está aquí. Dice la palabra de Dios que a la presencia de Dios tiembla la tierra. Dios está aquí. Dios está aquí. Pueden sentarse, hermanos. Ya vamos a leer la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios por su misericordia y por que nos permite, hermanos, predicar su palabra. Quiero contarles, hermanos, antes de leer, uno siempre cuando le dejan un privilegio, pues uno se pone a pensar, pues uno no es que uno va a venir a hablar aquí, vea. Entonces uno empieza a orar y a decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo diga? Y también, Señor, ¿qué quieres hablar a mi vida? Porque, hermanos, Dios siempre habla a nuestras vidas. Y a veces por nuestra misma boca, Dios habla a nuestras vidas. Y yo le preguntaba al Señor, he estado meditando un texto, otro texto, y no me decidía cuál iba a predicar. Pero quiero comentarles, hermanos, que el día sábado fuimos a evangelización allá a Santa Cruz, Michapa. Los del sector sabemos, vea, que fuimos a evangelizar allá a Santa Cruz, Michapa. Bueno, fuimos a predicar por las colonias y todo. Cuando llegamos ya al culto, el culto comenzó. Y de repente el hermano Hugo se acerca a cada líder y nos dice que en el momento del llamado, nosotros nos teníamos que levantar y ir al parque, a la gente que estaba ahí a predicarle. De lo que yo tengo, hermanos, siempre nos tenemos que levantar en ese momento los líderes, vea, cuando por ver si hay algún amigo o algo, pero no nos había dicho que fuéramos más lejos, sino que siempre solo ahí, vea. Y ese día nos dijo, salgan al parque y vayan a evangelizar todo el que esté en el parque. Yo siempre he creído, hermano, que cuando el hermano nos manda algo, no es una locura de él, no es un invento de él, sino que es Dios que lo ha puesto en su corazón. Y yo trato, hermanos, de ser obediente, porque pues Él nos dijo que lo hiciéramos y cabal, cuando el hermano empezó a hacer el llamado, nos levantamos, ve, unos cuantos, y fuimos, hermanos, a hacer lo que Él nos había mandado a hacer. Cuando el parque de Santa Cruz, Michapa, para los que lo conocen, no es tan grande, es algo pequeño. Y hermanos, solo había una pareja y un muchacho en una bicicleta como haciendo ejercicio. Y el hermano William con su esposa llegaron antes, uno se quedó con la pareja y el otro se quedó con el muchacho que estaba afuera, vea. Cuando yo volví a ver a todos lados, no había nadie, hermanos. Y yo dije, vaya, pues no voy a evangelizar porque no hay nadie a quien le voy a evangelizar, vea. Y me regresé. Cuando yo me regresé, hermanos, que yo iba nuevamente para el lugar donde estábamos concentrados, yo sentí en mi corazón que me devolviera, porque ahí había alguien. Y yo dije, pero yo ya vi, y los que están ahí, los hermanos los están evangelizando. Pero de todos modos me voy a regresar, dije yo, porque si lo siento es porque algo hay ahí. Hermanos, empecé a caminar y para mi mayor sorpresa es que detrás de unos árboles estaba un hombre sentado. Y yo me sorprendí porque yo dije, sí, había alguien, no era por gusto lo que yo sentí. Hermanos, yo llegué donde el hombre que estaba ahí y yo le dije, ¿me permite darle un tratado de la palabra del Señor? Sí, me dijo, y empecé a evangelizarlo. Cuando yo empecé a evangelizar a este hombre, hermanos, el hombre solo hacía su cara como quería de llorar y me dijo, cállese, porque yo estoy hasta aquí, me dijo, de problemas, me dijo. Yo estoy hasta aquí, me dijo, y yo, me dijo, yo soy indigno, me dijo. Yo ya estuve ahí donde ustedes han estado predicando, me dijo, pero me vine, me dijo, porque yo siento que yo ya no tengo perdón de Dios. Y yo traté de decirle que Dios nos ama y que para eso ha venido, para perdonar nuestras vidas. Para no hacerle tan largo el cuento, hermanos, este hombre me decía, hay cosas que yo no le puedo contar por respeto, porque usted es mujer y yo no se las puedo contar, pero algo sí le voy a contar, me dijo, que yo este día iba a matarme, me dijo.
yo a matarme iba. Mire, me dijo, esa moto que está ahí, me dijo, es mía, me dijo. Y yo venía en esa moto, me dijo. Y yo dije que a matarme al puente de Santa Cruz Michapa iba, me dijo. Pero cuando yo venía pasando, escuché que aquí estaban predicando la palabra de Dios. Y me quedé aquí, me dijo. Y he oído la palabra, me dijo, pero me siento indigno, me dijo. Miren, el hombre se le miraba su frustración, se miraba un poco tomado. No sé si estaba pasando ya lo del alcohol, no sé. Pero miren, hermanos, a mí me temblaba mi cuerpo cuando yo oí que ese hombre había dicho de que por la predicación que se estaba haciendo ahí, hermanos, él no se había ido a matar. Y él me empezó a contar, agarró confianza y me empezó a contar unas cosas, hermanos, que créanme que yo cuando me recuerdo me asusto. Me asusto, qué terrible lo que está pasando a nuestro alrededor. Qué terrible lo que el mundo está viviendo, hermanos. Y la iglesia nos hemos conformado. La iglesia nos hemos quedado tranquilos. Usted está feliz, yo estoy feliz. Pero las almas allá afuera, hermanos, se están perdiendo. Las almas allá afuera, hermanos, ya no encuentran una salida. Y la iglesia ya no estamos impactando. La iglesia, hermanos, ya no está haciendo el trabajo y la labor que tiene que hacer. Yo le di gracias después de hablar con él. El hombre me dijo, muchas gracias, yo le agradezco su tiempo. Gracias por escucharme. No quiso aceptar a Dios. No quiso, por más que yo le rogué, le dije, no quiso. Solo me dijo, ore por mí y dígale al Señor que me dé una oportunidad, me dijo. Porque con todo lo que yo he hecho, me dijo, y lo que me contó, según él, vea lo que me había contado, yo no tengo perdón ya de Dios, me dijo. Pero hermano, yo lo dejé ahí. Créame, yo he andado a este hombre en mi mente. Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Que si este hombre no quiso ahí, pero dale una oportunidad. Dale una oportunidad que él te busque. Yo llegué a la buceta, hermanos, y yo no me pude aguantar y me puse a llorar. Y ahí, hermanos, escogí el tema para esta noche. Y el tema de esta noche es, no te conformes. Vamos a las escrituras, hermanos, al libro de Romanos. Libro de Romanos 12:2. Gloria a Dios. Libro de Romanos 12:2. Gloria a Dios. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. No te conformes. Estamos viviendo, hermanos, tiempos difíciles. Si usted no se ha dado cuenta, es porque usted tiene a Dios en su corazón. Y Dios lo saca adelante y Dios le va ayudando. Y no vive como el mundo está viviendo. O no deberíamos de vivir como el mundo está viviendo. Pero el mundo allá afuera, hermanos, está sufriendo a causa de su mismo pecado. A causa, hermanos, de su misma concupiscencia. El mundo está sufriendo, hermanos. Y como les decía, la iglesia, Dios quiere que no nos conformemos. Sino, hermanos, que no nos conformemos con que ya usted es salvo. Dios dejó un mandato que dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Dios no quiere, hermanos, que solo usted y yo nos salvemos. Dios quiere que las almas sean alcanzadas. Dios quiere, hermanos, que más personas le conozcan. Pero ¿quiénes son los encargados de eso? Usted y yo. Pero ahora, hermanos, me ponía a pensar, este versículo dice, no os conforméis a este siglo. En este siglo, hermanos, que estamos viviendo, hay cuánta maldad en el mundo. Hay cuánta cosa, hermanos, que ahora en día muchos cristianos se están conformando a este siglo.
a este siglo y no estamos transformándonos, hermanos. Nos estamos acomodando al mundo y no estamos acomodando el mundo a nosotros como cristianos. Dice la palabra del Señor, hermanos, que usted y yo somos peregrinos de esta tierra. Usted y yo somos peregrinos de esta tierra. Este mundo no es de nosotros, hermanos. Aquí vamos de pasada. Por lo tanto, hermanos, no nos tenemos que conformar a este siglo. Dice la palabra del Señor, no os conforméis a este siglo. Dios no quiere gente conforme. Mire, hermano, cuando la gente se conforma, deja de luchar. Cuando la gente que se conforma, hermanos, se duerme. Cuando la gente se conforma, hermanos, se adapta, se acomoda y deja de hacer lo que Dios quiere que haga. Dice la palabra de Dios, no os conforméis a este siglo. Hermano, usted y yo somos llamados a hacer la diferencia en este mundo. No somos iguales a este mundo. Usted y yo tenemos que ser diferentes. Y me ponía a pensar, hermanos, me decía ese hombre ese día sábado, mire, usted no ha sufrido esto, mire, usted no ha sufrido aquello. No, le dije yo, gracias a Dios, me dijo. Porque usted, me dijo, desde pequeña quizás está en los caminos del Señor. Sí, le dije yo, gracias a Dios, desde pequeña mi madre me inculcó, le dije yo. Pues dele gracias a Dios, me dijo. Y algo le voy a decir, me dijo este hombre, no se aparte de los caminos del Señor, me dijo. Porque aquí, me dijo, viera cómo se sufre, me dijo. Imagínese, hermano. Y la palabra nos dice, no os conforméis a este siglo. En otra versión, hermanos, en la traducción en lengua actual, dice de la siguiente manera: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Qué nos dice? Ya no vivan como vive el mundo. Mire, hermano, ¿será, hermanos, que nosotros estamos impactando nuestro mundo? ¿Será, hermanos, que nosotros estamos impactando a nuestro alrededor? Y no solamente, hermanos, nos estamos riendo del dolor ajeno, o no solamente, ve allá ve el vecino que es bien bolo, ve allá ve el vecino que anda haciendo cosas malas, y ya lo vemos como normal. Pero ya nos dejó de preocupar esa gente, ya nos dejó de preocupar aquellos hermanos que no conocen a Cristo. ¿Por qué? Nos hemos conformado. Nos hemos conformado a que usted y yo ya conocimos a Cristo y hasta ahí nos hemos quedado. Nos hemos conformado a este siglo y a veces, hermanos, no hablamos de Dios porque también sabemos que no estamos haciendo las cosas bien, que estamos igual que el mundo, que en el mundo, hermano, ya no nos diferenciamos. Mire ahora, hermano, cuánto cristiano hay, a mí me alegra cuánto cristiano hay, pero también hoy es cuando no nos diferenciamos entre el mundo. Nos vemos iguales, hablamos iguales, caminamos iguales, oímos lo mismo, vemos lo mismo. Cuando Dios dice, no te conformes a este siglo. Eso es un peligro, hermanos. Conformarse es un peligro para nuestra vida espiritual. Dios no quiere, hermanos, que el ser humano se conforme. Dios no quiere que usted se conforme. Cada día Dios quiere que usted y yo avancemos. Cada día Dios quiere que usted y yo, hermanos, luchemos por ser mejor cada día. Porque mire, hermanos, el enemigo, hermanos, ha venido con cuánta cosa para hacer, hermanos, que el cristiano se conforme, para hacer, hermanos, que el cristiano se amolde al mundo. Mire, hermano, es que usted y yo no nos tenemos que amoldar al mundo. El mundo se tiene que amoldar a nosotros. Si usted y yo tenemos que marcar la diferencia. Usted y yo, donde quiera que estemos, hermanos, tenemos que marcar la diferencia. Mire, hace poquito hablaba con una niña como de 12 años y me estaba contando sus problemas, sus dificultades, y pues ella le salió a hablar y contarme, vea, yo solo le escuchaba. Y me decía, mira, hermana, me decía,
Yo cuando he venido a la iglesia, me decía, yo he escuchado que el pastor dice que la gente que viene a la iglesia tiene que ser diferente, me dijo. Vea que así dice el pastor, me dijo. Sí, le dije yo, y así dice la palabra también. Pues fíjese, me dijo, que ya tengo unos vecinos que aquí vienen, me dijo. Pero hermana, me dijo, solo aquí saben que son cristianos, me dijo. Allá por mi cantón, me dijo, nadie sabe que son cristianos, me dijo. Mire, hermano, a mí me dio una gran pena, hermanos. Una niña de 12 años entendiendo que un cristiano tiene que ser diferente. ¿Y por qué nosotros, ya siendo mayores, no entendemos eso aún? No entendemos, hermanos, que ya no podemos ser como el mundo. No entendemos, hermanos, que no nos tenemos que adaptar. A veces, hermanos, preferimos adaptarnos al mundo que hacer la voluntad de Dios. Cuando en realidad, hermanos, el mundo nada bueno nos ofrece. Mire, hermanos, a veces preferimos ser aceptados por los amigos y no decirles que somos cristianos. A veces, hermanos, preferimos estar ahí en el montón, pero no se nota que somos cristianos. Y uno pasa, ve, y el hermanito allá estaba en el montón, quizás predicando estaba, dice uno, ¿verdad? ¿Y qué? Era el que más locuras hablaba, era el que más cosas decía. Qué terrible, hermanos. Pero Dios nos dice, no te conformes a este siglo. Mire, hermano, en Efesios 2:2 nos dice que el mundo es como una corriente, dice Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo. Mire, hermano, el mundo es como una corriente, que si usted y yo no estamos firmes, es peligroso que nos arrastre. Y usted puede decir, no, vea, uno va a un río y dice, no, pero aquí está Pachito, no, pero aquí no pasa nada. Y en el menor descuido, se lo llevó el agua. Se hundió, se escapó a ahogar. Hermanos, el mundo así es. No nos podemos conformar, no nos podemos adaptar, no nos podemos acomodar, hermanos, porque corremos peligro. Dios, hermanos, quiere, hermanos, que cada día luchemos por salir de ahí, luchemos por afirmarnos, no nos quedemos en esa corriente. Mire, para poder salir de una corriente de agua es necesario hacer fuerza. Pues en esta noche, hermanos, Dios quiere que haga fuerza usted para salir del mundo. Y no que el mundo se lo esté llevando, hermanos. No que el mundo me esté llevando, no. Hay que ponernos firmes, hermanos, y cada día crecer en la fe, crecer en el Espíritu Santo. Porque este mundo nos está tirando con todo, pero más grande es el que está con nosotros. Podemos, hermanos, claro que podemos. Podemos, hermanos, mantenernos firmes. El mundo con toda su fuerza a diario nos tira, pero depende de usted y yo que estemos firmes, hermanos, que no nos dejemos llevar por la corriente, porque mire, qué bonito es, ve, aquellos que saben nadar y se van al río y nadar en la corriente, vea, tranquilo, ve, se va, vea, porque la corriente lo lleva. Eso es fácil, pero nadar contra la corriente, hermano, eso es difícil. Eso es difícil. Quien no sabe nadar, hermano, se va con el río. Lo mismo en lo espiritual. Si usted no está firme, ese río se lo va a llevar. Se lo va a llevar y va a perder su alma. Vamos a perder nuestra salvación, hermanos. Por lo tanto, no nos conformemos. ¿Por qué no debo conformarme, hermanos, a este mundo? Porque el que se conforma con este mundo se constituye enemigo de Dios. No nos podemos conformar a este mundo. Si a usted le gusta este mundo y sus placeres, usted no es hijo de Dios, es hijo del otro. Si a usted le gusta el mundo y todo lo que aquí hay, no podemos, dice la palabra, constituirnos amigos de Dios. Somos enemigos. Oh almas, dice en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué es usted de Dios, hermanos? ¿Es amigo o es enemigo?
amigo, vea, yo quiero ser amiga de Dios, yo no quiero ser enemiga. No, hermanos, no, pero por eso, hermanos, es necesario que salgamos del conformismo. Mire cuánta gente conforme, cuánta gente, hermanos, se ha conformado a ya no crecer. Cuántos años en la iglesia y ya nos quedamos ahí. Ya no crecimos, ya no avanzamos, pero creemos que si el Señor viene, nos vamos a ir con Él. Y no, hermanos, no, nos vamos a quedar si nos hemos conformado. Dios quiere cambio, Dios quiere avances. Dios quiere, hermanos, que el pueblo de Dios despierte y deje de estar en ese conformismo que el mundo lo tiene, hermanos. Porque el enemigo ha venido solo para hurtar, matar y destruir. Pero Dios ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Por lo tanto, dice, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Corrámonos del mundo. Hagamos como José, vea, que salió corriendo. De esa misma manera hagamos nosotros y decidamos mejor ser amigos de Dios. Y no nos conformemos. Mira, hermano, hay gente que yo me pongo a pensar, ya se conformó a solo congregarse los domingos, pero se van a salvar. Ya se conformó a solo congregarse los jueves. Ya se conformó a solo venir a sentarse. No quiere servir. Ya se conformó, hermanos, a solo ver la transmisión. Y ay, disculpen los que están viendo la transmisión, vea, Dios sabe por qué se ha quedado. Ya se conformaron. Y lo que decimos, si es lo mismo. Alguien dijo por ahí, si lo mismo que vos oíste, oí yo. Mire qué bonito, hermano. Lo mismo oímos, pero la presencia no es la misma, hermanos. No es la misma, pero ya se conformaron. Mire, hermano, ya tengo un privilegio suficiente. Conforme. Ya no quiere ir a predicar. Ya no quiere hacer la voluntad de Dios. Antes venían los ayunos, hoy ya ni a los ayunos aparece. Antes servía, hoy ya no sirve. Se conformó, hermano, y eso el diablo los está viendo. Y mire, se soba las manos viéndolo. Ay, está conforme, dice. Ahí lo tengo. Hermanos, salgamos de ese conformismo. Somos el conformarnos con este mundo. ¿Por qué no debemos de conformarnos? Porque si nos conformamos, nos constituye enemigos de Dios. Pero también, hermanos, si nos conformamos a este mundo es pasajero. Este mundo es pasajero, hermanos. Este mundo se va a quemar con todos, vean, los que no quieren nada de Dios. Pero usted y yo, hermanos, como ya le dije, nosotros, hermanos, de pasada vamos aquí. Este mundo, hermanos, es un mundo pasajero. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice la palabra del Señor. ¿Qué hay en el mundo, hermanos, que nos llame la atención? Si este mundo va a ser destruido, mejor aléjese, hermano. Mire, cuando usted y yo sabemos que algún amigo anda en malos pasos, ¿qué hace usted? Mejor se aleja, vea, porque con todo y esto, mire la policía y se lo va a llevar por andar con malas amistades. Y uno mejor se aleja. Entonces, hermano, este mundo va a ser quemado, dice la palabra del Señor. Aléjese de este mundo. Dios nos está hablando, hermanos, que no quiere quemarnos con todo y este mundo. El mundo, hermanos, solo nos fascina y nos traiciona. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? ¿Cuánta gente se ha conformado, hermanos, a solo ganar dinerito? Pero de Dios ya no quieren nada. De Dios, cuando tengan tiempo, cuando el negocio les dé lugar. Hermanos, este mundo, dice la palabra del Señor, solo nos fascina, pero al final nos traiciona. Porque aunque el hombre se gane todo el mundo y pierde su alma, de nada le sirvió. Hermano, nosotros, hermanos, es mejor, como dice la palabra de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia. Y ya de ahí lo demás, Dios lo va a proveer, hermano. ¿Y de qué nos angustiamos, pues?
Si aún los pajaritos, ¿verdad? Dios les da de comer. Si aún esas flores tan hermosas, ni Salomón se pudo vestir como ellas. Dios está con ellas. Y nosotros, hermanos, nos hemos conformado, hermanos, a dejarnos de congregar por lo material. A dejar de buscar a Dios por lo material. Cuando en realidad, hermanos, todo lo que usted tiene, hermanos, pero si no tiene a Dios, no le va a servir de nada. También, hermanos, me ponía a pensar en este aspecto que el versículo nos dice: no os conforméis a este siglo. Pero fíjese que pensaba y estudiando y analizando, me daba cuenta, hermanos, de que hay unos que no es que se hayan conformado a este siglo, sino, hermanos, el enemigo los tiene conformes, hermanos, en las situaciones que están pasando. Hay gente, hermanos, que ya se conformó con su situación que está pasando y ha dejado de creer en Dios. Ha dejado de creer en las promesas de Dios. Mire cuánta gente se conformó en perder su hogar. No quisieron luchar por su hogar. No quisieron, hermanos, cuánto papá perdió su hijo porque no luchó por su hijo. Se conformó, ve, se fue para el mundo, pero ahí se quedó, se conformó. Y el diablo, hermanos, ahí se está riendo de que usted y yo no nos sentimos en victoria porque nos conformamos. Pero yo quiero decirle en esta noche: Dios está con nosotros, iglesia. No te conformes. No importa, hermanos, cuál sea la dificultad. Me gustaba mucho, hermanos, si leía aquellos capítulos de David, donde dice de que cuando David fue a matar a Goliat, dice que él a dejar unas cosas a sus hermanos iba. Y empezó a escuchar que aquel hombre solo incitaba al pueblo de Dios, pero que no había nadie, hermanos, que dijera: yo voy a pelear. ¿Por qué? Porque todos le tenían miedo. Mire, muchos le estamos teniendo miedo al diablo. El diablo nos tiene conformes. El diablo nos tiene callados. El diablo nos tiene allá en la esquina, vea. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que este David llegó donde el rey y le dijo que él iba a luchar con Goliat, ¿verdad? Y dice que algunos, lea ahí la historia, hermanos, dice que algunos lo quedaban viendo como: y este hombre, vea, este hombre va a luchar. Y viene él y empieza a enseñar, hermanos, su currículum. Empieza a enseñar y le dice al rey: mire, le dice, cuando estoy con las ovejas, algo así, y llega, dice, un oso o un león, dice, y las agarra, dice, yo sigo, dice, yo salgo detrás de ella y se la quito. Algo así, se lo estoy parafraseando, hermanos. Y se la quito, dice. Y yo me ponía a pensar, este David no se conformaba, hermano. Allá va mi oveja, ¿ves? Me la llevó el lobo. Ay, Dios. No, este David no se conformaba. Dice de que lo perseguía y hasta que lo mataba, hermanos. Y se la quitaba la oveja, se la quitaba al oso. Hermanos, si nos ponemos a pensar, un león, esos animales son fuertes. El oso, un animal fuerte, pero David no le tenía miedo. Hermano, yo no sé cuál es su situación, pero yo en esta noche le digo: corra tras esa situación y póngasela en las manos al Señor. No se dé por vencido. No se estanque, hermanos, no se conforme. Ay, mi hogar se está derrumbando, así que quede. No, no se conforme. No le deje su hogar a Satanás. No le deje sus hijos a Satanás. No le deje ni aún sus vecinos a Satanás. Corre, hermano, por todos ellos. Corra por lo que usted ama. Y no se lo permita al diablo, hermanos. Aunque usted vea que ya lo lleva en la boca, no se detenga, no se conforme, hermano, solo ver que lo lleva. No se conforme, luchemos, hermanos, porque más grande es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. No hay nada que nos puede detener si tenemos a Dios por respaldo, hermanos. Y no nos conformemos, hermanos, a perder a nuestra familia.
No nos conformemos, hermanos, a perder nuestros hijos. ¿Cuántos hijos se están perdiendo? ¿Y qué estamos haciendo, hermanos? No se los dejemos al diablo. Como decía una hermana, yo no he, y disculpe la expresión, yo no he parido hijos para el diablo. Yo creo que ninguno de nosotros, hermanos, hemos traído hijos para el diablo. Luchemos por nuestros hijos. Luchemos, hermanos, por nuestros esposos. Luchemos por nuestros familiares que todavía no quieren de Cristo. Oremos por ellos, hermanos. No nos conformemos. Ay, anda en el mundo, qué galán. No, hermano, eso no es galán. Eso no es de bendición, hermanos. Luchemos, no nos conformemos a solo ver que este mundo se está perdiendo. Levantémonos, hermanos, y prediquemos la palabra del Señor. Donde quiera que vayamos. Mire, hermano, cuando nos inviten a evangelizar, no nos quedemos. No nos quedemos, hermanos, sino esto es lo que Dios nos ha mandado a hacer, pues. Esto es, hermanos, predicar su palabra. Llevar esa palabra a aquellos que lo están necesitando. Yo me ponía a pensar, si ese día, hermanos, no hubiésemos predicado la palabra en Santa Cruz, Michapa, hubiese habido un muerto. Ese hombre iba a matarse y se miraba seguro de lo que él decía. Pero Dios le dio una oportunidad más, hermanos, porque ahí había un pueblo que andaba haciendo su obra. Porque ahí, hermanos, había un remanente que ha obedecido a la palabra del Señor. Porque mire, hermano, esa no es locura de que diga usted, ay, este hermano supervisor a cada rato nos manda a evangelizar. No es locura de ellos, no es gana de molestar de ellos. Es Dios, hermano, que nos quiere bendecir. Porque cuando usted y yo servimos a Dios, Él no se queda con nada, hermanos. Él no se queda con nada. Y lo poquito que vamos a hacer, Dios lo recompensa. Ay, es que me voy a solear. Conforme. Ay, es que caminar conforme te va a llevar el diablo. Tenga cuidado. No se conforme, dice la palabra del Señor. Porque este mundo, hermanos, quiere que nos conformemos. Pero hoy es cuando el cristiano tiene que levantarse. Dejemos ya de estar durmiendo. Dejemos ya de estar descansando. Ya me conformé, vea. Mire que el hombre que dijo, ya había ganado un montón. Ya se iba a quedar tranquilo y ahí va a descansar. Mire, algunos de nosotros así creemos que ya ganamos un montón. Pero en realidad, hermanos, nos falta mucho. Y Dios no quiere, hermanos, que estemos sentados. Dios no quiere, hermanos, que estemos ahí tranquilos. No, hoy es tiempo, hermanos, de que la iglesia se levante en el nombre de Jesús. Porque mire, hermano, el diablo no duerme, hermano. El diablo no duerme por tal, hermano, de ver a la iglesia mal, por tal de ver al cristiano mal. Si los dormidos a veces somos nosotros, porque el diablo no duerme. Tengamos cuidado, hermanos, y levantémonos, hermanos, quitémonos todo ese sueño, quitémonos todo ese conformismo y busquemos a Dios cada día más. Dios desea, hermanos, que el ser humano sea transformado. Dios desea transformación de nosotros y Dios no quiere solo cambios externos, sino también quiere cambios internos. Dice el versículo que hemos leído, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me ponía a pensar, hermanos, en esta transformación. Dios quiere, hermanos, que su pueblo sea alguien diferente. Mire, hermano, esto no es fácil, pero con la ayuda del Señor todo es posible. Mire, muchas veces, hermanos, yo he crecido prácticamente en el evangelio, pero aún hay cosas, hermanos, que me cuestan. Y a veces Dios me ha tenido que exhortar. A veces Dios me ha tenido que mandar y decir, mira, esto que estás haciendo no es de mi agrado. Mira, eso por el camino que vas no me agrada. Y mira, hermano, ¿y cómo me voy a poner a pelear yo con la gente? Si sé que lo que me están diciendo es verdad. Y algunos que ya se conformaron, ¿sabe qué dice? Este hermano lo inventando anda. Este hermano a ver quién le ha dicho. Este hermano no se ve quién es él, dicen. Imagínense.
ya se conformó a vivir así. Pero Dios quiere que seamos transformados, hermanos. Dice que seamos transformados, que seamos diferentes. Y Dios no solamente quiere cambios encima. Porque mire, hermano, usted dice, no, pero es que yo ya soy cristiana. Mire, de largo ando, ¿ve? Ay, pero en mi corazón, hermanos, está más negro que saber qué, vea. No puede ser así. Dios quiere transformar al ser humano de afuera y de adentro también. Y estaba pensando, hermanos, y me ponía a analizar cómo cuesta cambiarlo de adentro. Yo creo que es lo más difícil. ¿Sabe por qué? Porque nadie se lo ve. Solo usted lo conoce. Solo usted sabe. Y a veces, hermanos, ahí lo tenemos escondido y de repente aparece. Y ahí tal vez se dan cuenta de lo que hay en nuestro corazón. Pero Dios no quiere, hermanos, una transformación solo de encima. Dios quiere transformar también nuestra mente, nuestro corazón. Dios quiere transformarnos completos, hermanos. Y esto cuesta. Pero si usted y yo nos sometemos a Dios, vamos a ser transformados, hermanos. Porque solamente así el hombre puede cambiar. Pero si yo, hermanos, ni oro, ni ayuno, ni busco de Dios y quiero cambiar, mentira. Usted no va a poder cambiar. Usted no va a poder cambiar. Porque usted no está dejando entrar la palabra de Dios. Usted ni está hablando con Dios. ¿Cómo usted va a cambiar? Y por eso, mi hermano, tengo tantos años de ser cristiano. Pero no se notan. No se notan. No se notan en nuestra vida. Mire, hermano, créame que yo he temblado. Yo le dije, Señor, que dura es tu palabra. Y más difícil, hermano, venir y hablarla aquí. ¿Sabe por qué? Yo le decía al Señor, porque primero esto es para mí. Y luego dale tú al pueblo lo que tú le quieras dar. Pero primero es para mí. Dios quiere transformación, hermanos, en nuestra vida. Dice que veía, hermanos, lo de la mariposa. Mire qué bonitas las mariposas, vea. Y la mariposa viene de un gusano. ¿A cuánto les gustan los gusanos? Mire el gusano, hay gente que lo asusta. Hay gente que no puede ver a un gusano. Se asusta. Pero sí puede ver una mariposa. Y en realidad es lo mismo, hermano. Si no, el gusano se hizo mariposa, pues. Pero hubo una transformación. Y usted ve una mariposa y los que no saben, vea, piensan que eso no es un gusano. Cuando los que sabemos que eso viene de un gusano. Pero al cambiar, ya no es lo mismo, hermanos. Ya no se arrastra. Ahora la mariposa vuela. Hermano, usted ya no es de este mundo. Usted ya es hijo de Dios. Tiene que haber, hermanos, otra manera de vivir. Ya no podemos, hermanos, hablar igual que el mundo. Ya no podemos comportarnos igual que el mundo. Tiene que haber una transformación en nuestra vida. La mariposa dice de que cuando se transforma, ya no come lo mismo. Ya su dieta ya no es igual. Imagínense, igual ustedes, hermanos, y yo. Mire, hermano, antes comíamos cosas que no debíamos en el mundo. Ahora ya no podemos, hermanos, tomar ciertas cosas del mundo. Ya no. Tenemos que ser transformados. Tenemos que ser diferentes, hermanos. Ya no podemos, hermanos, quedarnos ahí mismo, ¿verdad? Sino que tenemos que ser transformados, dice la palabra de Dios. Ya no podemos, hermanos, seguir pensando de la manera igual, porque eso nos dice la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a ser transformados? Por medio de nuestro entendimiento. Por medio de nuestro entendimiento, por medio de nuestra manera de pensar. Hermano, usted y yo ya no pensamos igual que el mundo. Y si pensamos igual que el mundo, hermano, usted necesita reconcilio. Porque no, hermanos, no podemos pensar igual que el mundo. Hace poquito hablaba con los jóvenes este tema y encontraba un proverbio, sí creo que proverbio fue, que decía de que lo que hay en el pensamiento, esto es el hombre. Imagínense, hermano, qué hay en sus pensamientos. Ahí donde nadie puede entrar. Ahí donde solo usted sabe qué hay en esos pensamientos. ¿Será que ya los dejamos renovar por Cristo, hermanos?
¿O será que todavía hay cosas que no nos dejan transformarnos? En nuestra mente, ahí, hermanos, donde nadie lo conoce, ahí donde nadie lo ve y usted dice, solo yo lo pienso, solo yo lo sé. Dios también lo sabe, hermano, y sabe que esos pensamientos no son de agrado a Él. Sabe que esos pensamientos no lo van a llevar a nada bueno. Sabe que eso que usted está pensando no es correcto. Sabe que eso que usted está planeando ya ahí lo va a llevar a la desgracia. Así que, hermanos, Dios quiere transformarnos, transformar todo de nosotros. Por eso es que dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere solo cosas buenas para usted y para mí. Pero lo vamos a entender hasta que nos dejemos transformar por Él. Hasta que en realidad, hermanos, dejemos que Dios transforme nuestra vida. Porque miren hermanos, muchos vamos en camino. Ahí vamos, nos está costando, pero ahí vamos, poco a poco. Pero hay unos, hermanos, ya se conformaron, ya se quedaron ahí. Cuando Dios, hermanos, no quiere eso. Dios quiere transformarte, pueblo del Señor. Dios quiere sacarte del conformismo. Dios quiere que te des cuenta que puedes tener muchas victorias, pero tienes que salir del confort en el que estás. Que tenemos que luchar, que tenemos que avanzar, que tenemos que ser diferentes. Mire, hermano, usted y yo ya no podemos ser los mismos del año pasado. Cada año tenemos que ser diferentes. Sí, hermana, hoy hablo más de los hermanos, vea. No, eso es al revés. Usted va como el cangrejo, para atrás. No puede ser así. Sino, hermanos, cada día avanzar a esa meta final que todos tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que, iglesia, como dice este versículo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria al Señor. Hasta aquí, hermanos, dejo ese mensaje. Que sea Dios cada día ayudándonos y que sea Dios, hermanos, dándonos esa fuerza, porque necesitamos de su ayuda. Para poder cambiar necesitamos de su ayuda. Necesitamos de esa presencia en nuestra vida. Porque mire, hermano, dice la palabra de Dios, se me olvidó leerle el último versículo, que dice de que quien nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer es el Consolador, el Espíritu Santo. Él nos va a decir lo que tenemos que hacer. Cuando usted y yo nos alineemos a lo que el Espíritu Santo quiere, las cosas se nos van a hacer más fácil. Así que si hay alguien en esta noche que nos visita y no está haciendo las cosas bien, y se ha conformado con la derrota, y se ha conformado con el problema que está, yo te digo en esta noche, Dios te quiere sacar de ese conformismo. Dios quiere que le recibas. Dios quiere que vengas a Él y que experimentes que con Dios todo es posible. Si no hay amigos en esta noche, pues que sea Dios, iglesia, ayudándonos cada día a poder salir de todo conformismo donde el diablo nos quiera tener, y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Así, hermanos, los anuncios. Dice que el día sábado 22 tenemos tiempo con Dios. Este sábado, vea, tenemos tiempo con Dios. Las reuniones familiares, hermanos.